Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas, qué gusto saludarlas una semana más. Hoy estamos en el capítulo 9 de Mateo, pero antes de comenzar les quería volver a recordar que el recurso mybsf.org estará en pausa desde el 22 de noviembre hasta el 8 de diciembre. Así que todavía tiene unas semanas, unos días para bajar el material que usted usa de ese recurso, ya sean las preguntas, las notas, cualquier cosa que usted imprime en su casa o que ve en su aparato, puede ser su teléfono. Todos esos recursos ya no va a estar disponible para verlo, así que necesitan bajarlos en estos próximos días. Desde el 22 de noviembre al 8, así que esas son las lecciones 12, 13 y 14 o 13, 14 y 15. Así que baje bastantes lecciones para que tenga acceso a lo que necesita mientras están reparando y mejorando el recurso de mybsf.org. Bueno, amadas, el capítulo 9 está lleno de diferentes milagros de Jesús. Ahora, antes de que comencemos, no quiero que perdamos el enfoque y nos envolvamos en los milagros y nos perdamos el mensaje detrás del milagro. Los milagros de Jesús son una señal de algo más. Están para llamarnos la atención y darnos dirección. Nos dirigen hacia algo más profundo. Es como si usted va manejando en la carretera y ve una señal o un letrero con muchos colores y con luces, hermoso, flores, todo, y dice Miami, con una flecha grandísima hacia la derecha. Usted puede irse hacia la derecha y se puede estacionar justo debajo del letrero. Puede ahí estacionarse debajo de la señal, puede disfrutar de los colores, puede disfrutar de las luces, se puede hasta tomar un selfie con el letrero que dice Miami. Pero la realidad es que no ha llegado a Miami. Está solamente debajo de una señal. Igual con los milagros de Jesús. No nos queremos estacionar debajo del milagro, sino que queremos seguir viajando en la dirección a la que nos apunta el milagro para llegar a donde Jesús nos quiere llevar. En este caso, hoy nos lleva a ver que Él tiene autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, autoridad sobre el pecado, los versículos del 1 al 17. Y la segunda división, autoridad sobre la muerte, los versículos del 18 al 34. Así que les invito a que abran sus Biblias al capítulo 9 de Mateo, inclinen su rostro y que oremos juntas. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nos permites estar aquí a punto de estudiar tu palabra, mi Rey. Gracias, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú restauras, renuevas y salvas. Solo tú tienes autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, Señor. Gracias que tú nos llamas y nos das vida nueva. Mira, y si hay alguna aquí hoy escuchando y no te conoce, te pedimos, Señor, que abras su corazón para recibirte. Señor, te pedimos que entrando en tu palabra nos des oídos espirituales abiertos para escucharte, Señor, y nos abras el corazón para entender y escuchar tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada terminamos el capítulo 8. Las multitudes crecían y Jesús le dijo a sus discípulos que cruzaran al otro lado del mar de Galilea. Jesús se subió a una barca y sus discípulos en obediencia lo siguieron. Se levantó una tormenta violenta y los discípulos en pánico despertaron a Jesús. Y Jesús
calmó los vientos y las olas. Los discípulos se maravillaron. Ellos habían visto muchísimos milagros que Jesús había hecho en otras personas, pero esta vez fue una experiencia personal para cada uno de ellos. Y se preguntaron, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Llegaron a la reunión de los Gadarenos, que era tierra de gentiles. Allí expulsó unos demonios de 2 hombres y los envió a una manada de cerdos que estaban por allí cerquita. Los demonios eran tan violentos y destructivos que aproximadamente 2,000 cerdos se tiraron por un barranco y murieron. Los habitantes de la región vinieron y tuvieron un encuentro con Jesús y al verlo le pidieron que se fuera de esa región. Y ahí comenzamos el capítulo 9. Y subiendo Jesús en una barca, se regresó a Capernaum. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Mateo es muy conciso en este relato, pero Marcos en el capítulo 2 nos dice que se había corrido la voz de que Jesús había regresado y se aglomeraron tantos, la multitud en la casa donde él estaba, que no había lugar ni siquiera para una persona más, no había lugar cerca de la puerta ni por las ventanas. Mientras él predicaba la palabra, el lugar estaba repleto. Llegaron estos 4 hombres cargando a su amigo paralítico en una camilla. Ellos estaban determinados de traer a su amigo a los pies de Jesús, pero no podían acercarse por la multitud. Así que decidieron subirse al techo de la casa y comenzaron a abrir un hueco. Y abrieron un hueco en el techo justo encima de donde estaba Jesús hablando. Y lograron bajar la camilla y poner a su amigo a los pies de Jesús. Tremendos amigos, ¿ah? ¿Interceden ustedes así por sus amigos? ¿Tienen amigos así que intercedan por usted ante Jesús? Mucho podemos aprender de estos 4 hombres, ¿verdad? Ahora, imagínese el otro lado de la moneda. Imagínese que usted es de la multitud que está dentro de la casa. Está escuchando las enseñanzas de Jesús y de repente comienza a escuchar un escándalo en el techo y escombros comienzan a caer justo ahí donde está Jesús hablando. Y usted está tratando de escuchar y de momento una luz porque se abre un hueco en el techo. Y Jesús sigue enseñando. Pero ¿cómo reaccionaría usted ante el ruido? ¿Cómo reaccionas ante la distracción, ante la interrupción? Por lo general no reaccionamos bien cuando nos están interrumpiendo lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Pero a veces una interrupción en tus planes es un milagro en la vida de otro. ¿Y cómo reacciona Jesús? Jesús, que conoce los motivos del corazón, ve la fe de los amigos, mira al paralítico y por su gracia le dice, anímate, hijito, tus pecados te son perdonados. Wow, ¿verdad? Tremendo, poderoso. Ahora imagínate la cara de esos que están allí escuchando y en espera de un gran show, de un espectáculo. Estoy segura que eso no era lo que esperaban oír. Qué escándalo también, porque lo que dice Jesús, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Los judíos sabían que el pecado es una ofensa contra Dios, por lo tanto, solo Dios puede perdonar los pecados. Y estaban en lo correcto. Ellos tenían que llevar un animal a ser sacrificado en el templo, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Y el sumo sacerdote rociaba la sangre del animalito sobre el arca del pacto. Y después de eso sus pecados quedaban perdonados por 1 año. Pero esto es diferente. Jesús
que conoce nuestra mayor necesidad, nos provee no lo que es obvio, no siempre lo que queremos o lo que pedimos, pero siempre nos provee lo que más necesitamos. La mayor necesidad de ese hombre era su salvación. No era caminar, sino su salvación. Mateo 4:29, ¿se acuerdan que vimos? Decía, más vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Jesús vino a traer salvación. La salvación la recibimos solo por su gracia. ¿Y su gracia qué es? Es parte de su naturaleza, de quién es Dios. Es su favor, ese favor que tú y yo no merecemos, pero que Él nos extiende libremente en amor y en sobreabundancia. Los maestros de la ley que estaban allí presentes enseguida pensaron, este hombre blasfema, está deshonrando a Dios con lo que dice. Está diciendo algo que solo Dios puede hacer. Y esa parte estaba correcta. Solo Dios tiene la autoridad de perdonar el pecado. Jesús, que conoce sus pensamientos, les dice, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Tremenda pregunta, ¿verdad? Y esa debió haber sido otra clave para ellos de que Jesús es Dios. Y ellos debían ir armando el rompecabezas. Número 1, ellos conocían las Escrituras. Número 2, Jesús hablaba con autoridad. Número 3, Jesús dijo ahora que perdonaba los pecados. Número 4, solo Dios puede perdonar los pecados. Número 5, supo lo que estaban pensando. Eso nada más debió haber sido tremenda clave para ellos. Y Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Buena pregunta, ¿verdad? Esa pregunta retórica, porque la verdad es que ambas cosas solo Dios puede hacerlas. Y Él les dice, tranquilos, para que sepan, otra clave más aquí, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se vira hacia el paralítico y le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre inmediatamente se levantó de su camilla donde había estado postrado y se fue a su casa. La multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Al irse de allí, Jesús vio a Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Mateo estaba muy bien económicamente, pero espiritualmente era paralítico, odiado por su pueblo porque cobraba más impuestos de lo debido para pagarle los impuestos a Roma y para echarse el resto en su bolsillo. Era considerado ceremonialmente impuro, por lo tanto él no podía visitar el templo, no podía adorar en el templo. ¿Por qué? Por su relación tan íntima y tan directa con los romanos. Lucas nos dice, se levantó y dejó todo y lo siguió. Luego ofreció un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos. Claro, dejó todo atrás e invitó a sus amigos para que vinieran a conocer a Jesús. Los fariseos se preguntan, pero ¿por qué come Jesús con recaudadores de impuestos y con pecadores? Como si ellos fueran libres de pecado. Romanos 3:23 nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No hay ni uno que es justo, ni uno. Jesús les dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa esto, ustedes que son maestros de la ley.
Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Para ellos los sacrificios muy fácil, los hacían mecánicamente, sacrificio, me toca este sacrificio, check, ya lo hice, ok, muy bien, próximo, sin envolver el corazón, sin arrepentimiento y sin misericordia. Jesús vino para alcanzar nuestros corazones, no para ver cuántos sacrificios habíamos hecho. Por lo que Él les dice, aprendan lo que significa eso. No pueden ser líderes del templo y querer sanar a los enfermos sin tener contacto con los enfermos. Si eres médico y evitas a las personas enfermas, entonces ¿de qué vale? ¿Cuál es tu propósito? Jesús no discrimina. Su gracia es accesible a todos por igual. Los que entienden su gran necesidad de Él, nosotros los espiritualmente enfermos o los pobres de espíritu, como aprendimos en el capítulo 5, esos arrebatan la gracia de Jesús. Los que por orgullo no reconocen su necesidad de Él porque se creen justos o se creen sanos, se pierden el gozo de su gracia. Es como el que se estaciona debajo del letrero y piensa que ya llegó. Se pierde la gran parte de lo que señala ese letrero. Romanos 3:24 nos dice, pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. Cuando creo que su gracia es algo por lo que yo debo trabajar para ganar, trabajo en exceso y hasta el cansancio. Trato de portarme bien para ganar su favor y siempre me quedo corta. Nunca sé si he hecho lo suficiente. No es posible, amada, ganar la gracia de Dios porque deja de ser gracia. Mi esfuerzo no contribuye para nada a los beneficios que Dios me da. Pero cuando creo en la gracia y en la generosidad de Dios que es derramada sobre mi vida en sobreabundancia, me puedo acercar a Él con humildad y confianza, sabiendo que Él no me rechaza a causa de mi pecado. Por medio de Cristo, Él me da lo que carezco como un regalo de su gracia. Entonces, amadas, ¿qué aprendemos de esta sección? Aprendemos que solo Jesús tiene la autoridad de salvarnos de nuestros pecados. Solo Jesús tiene la autoridad de salvarnos de nuestros pecados. La salvación es más valiosa que la salud física. Como el hombre paralítico, esa es nuestra mayor necesidad. ¿De qué vale tener salud, poder caminar y no ser salvas y no tener vida eterna? Jesús vino a darnos la salvación, no porque la merecemos, no porque nos portamos bien, sino por su gracia, por su favor inmerecido derramado sobre nosotras. Jesús nos invita a venir a sus pies y recibir este regalo que tiene valor eterno. ¿Lo has recibido? Si no estás segura, hoy es el día de tu salvación. Habla con tu líder, ora con ella y pídele el panfleto llamado ¿Estás seguro? Pasa tiempo con el Señor, a solas con el Señor en las Escrituras, porque Él quiere que estés segura. En la segunda división, los versículos del 18 al 25, vemos dos milagros. El de la hija del dirigente del templo, que es vuelta a la vida, mostrando la autoridad de Jesús sobre la muerte, y el de la mujer marginada que llevaba 12 años con hemorragia. Y vemos un gran contraste entre ellos. Uno es un líder del templo y ella, una mujer anónima, ceremonialmente impura, que no puede entrar al templo. El dirigente pedía y clamaba por su hija.
ella clamaba por sí misma, ella pedía por sí misma. El dirigente, su necesidad era pública. La mujer, su necesidad era privada. Solo Jesús supo de que ella lo tocó. Ambos expresaron fe y ambos confiaron en Jesús y Él les proveyó a ambos. La mujer puso su fe en el manto de Jesús como si fuera algo mágico, que ella tan solo tenía que tocar y quedara sana. Y Él, por su gracia y muy en amor y en compasión, la corrige y le dice, por tu fe es que has sido sanadas. Él honra su fe y le dice, ánimo, hija, es tu fe lo que te sana, no el manto. La gracia de Jesús derramada sobre ella en sobreabundancia. No es el tamaño de nuestra fe, sino donde ponemos nuestra fe. La fe en Jesús, que todo lo puede. En los versículos del 27 al 31, 2 ciegos siguieron a Jesús gritándole, ten compasión, hijo de David. 2 ciegos fueron los primeros en verlo como quien él es, el hijo de David. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el estudio de Mateo, el capítulo 1, versículo 1 decía, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham? El hijo de David, ese es el título del Mesías esperado, el rey que vendría de la línea de David. Una vez más, Jesús honra su fe y los sana, les da visión. Tuvieron fe para seguirlo. Estos tuvieron fe para persistir. Tuvieron fe para clamarle. Tuvieron fe para identificarlo como el Mesías esperado. Y fe de que Jesús los podía sanar. Y conforme a tu fe, le dice Jesús, quedan sanos, ¿verdad? Conforme a tu fe no significa proporcionalmente a tu fe. Ya hemos visto que no es la medida ni el tamaño, sino que conforme a tu fe es más bien decir, veo tu fe, tienes fe y tu petición es concedida. Así que Jesús ve, los toca y les devuelve la visión, conforme a su fe, honra su fe. Y luego el último milagro que vemos en esta sección envuelve un endemoniado que ha hecho a este hombre mudo. Jesús también con compasión, en amor y por su gracia, expulsa al demonio y de una el hombre habla. La multitud se maravillaba y admitió que esto era algo nuevo en Israel. Jamás habían visto algo así en Israel. Algo nuevo estaba haciendo Jesús. Y en el versículo 34 vemos la reacción de los líderes religiosos. La gente se maravilla, la multitud se maravilla y admite que hay algo nuevo que está pasando. Los líderes religiosos también están viendo, pero se rehúsan a admitir que Jesús es el Mesías. Se rehúsan a admitir que todas estas señales y estos puntos son claves de quién Él es. Entonces, ¿cómo explicaban los milagros si Él no es el Mesías, si Él no es Dios? Pues lo acusan de hacerlo a través del enemigo, de Satanás. En mi país dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Están escuchando, están presentes escuchando a Jesús predicar, pero no quieren admitir que Él es el Rey esperado. Entonces, ¿qué aprendemos de esta segunda sección del capítulo 9? Aprendemos que solo Jesús tiene autoridad sobre la muerte y la enfermedad.
Solo Jesús tiene autoridad sobre la muerte y la enfermedad. Él tiene autoridad sobre el pecado, Él tiene autoridad sobre la enfermedad, y Jesús aquí nos mostró y le mostró a ellos, tiene toda la autoridad sobre la muerte. Sin Él, tú y yo somos paralíticas, como el hombre del primer milagro, o somos como el recaudador de impuestos, espiritualmente paralíticas, o como la niña muerta. Mas si reconocemos nuestra necesidad de Él, si reconocemos esa necesidad ante el Rey, por su gracia, Él nos libera de la esclavitud del pecado, sana nuestra alma y nos da vida nueva, vida eterna. Solo Él tiene autoridad sobre la muerte. Jesús vio el corazón y la fe de cada una de estas personas en las que Él decidió hacer este milagro. Y Jesús hoy nos ve a ti y a mí. Él conoce tu corazón. Él conoce tus circunstancias. Jesús te ve, te escucha. Si clamas a Él, te escucha. ¿Serás como los dos ciegos, clamando a Él con persistencia, con insistencia y con consistencia? Siguiéndolo a todas partes, clamando que Él es el Mesías, el Rey de tu vida. Él tiene autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Y Él ve tu fe. Oremos. Señor, te damos gracias, mi Rey. Te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí en tu presencia, Señor, en tus enseñanzas, mi Rey, estar en tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, gracias porque tú nos traes convicción, gracias porque tú abres nuestro corazón para recibirte y para escucharte, Señor. Señor, te pedimos que continúes transformando nuestro corazón, mi Rey. Danos el deseo de someternos por completo a tu autoridad, Señor. Danos el deseo de seguirte como los ciegos, de seguirte y de clamarte por donde quiera que vamos, Señor, y ser persistente al clamar. Señor, ayúdanos a ser como los amigos del paralítico, intercesoras para nuestros amigos y para nuestra familia, Señor, que tengamos ese desespero de llevar a otros a tus pies, Señor. Ayúdanos, Padre, a proclamarte y a interceder por otros, Señor. Y pon personas en nuestras vidas que también intercedan por nosotros ante ti, mi Rey. Haznos gran intercesora, Señor. Queremos orar sin cesar todos los días de nuestra vida. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, hasta la próxima semana. Dios les bendice. Nos vemos pronto.